Porfa, hagan así para saber que están ahí. Tenemos instrucción de la guía de lectura, que es es la antepenúltima, la penúltima asignatura. Tienen la guía y luego tienen que entregar, pero eso se hace el último día. Tienen que entregar todas las comprobaciones de lectura que hemos estado trabajando a lo largo del semestre. Pero bueno, entonces aquí está la guía, ¿verdad? Perdón, el fragmento del programa, lo que decía, la guía dirigida, eh, será entregada la semana 14 por el profesor y será entregada por los estudiantes la semana 16. La guía será un cuestionario para evaluar la comprensión de las temáticas y las problemáticas estudiadas a lo largo del curso, y la guía podrá ser realizada en parejas. eh, Puede ser o pueden hacerlo solos, ¿verdad? Podrá ser si quieren. Y tiene un valor de 30%. La rúbrica para evaluar cada una de las preguntas es la siguiente. Son 30%, entonces 9% es fundamentación teórica, 9% es claridad en el manejo de los conceptos y las categorías, 9% es capacidad de análisis y criticidad, y 3% es calidad de los trabajos escritos, presentación, coherencia de ideas, ortografía, redacción, uso de fuentes y tal, para un gran total de 30%. Esta guía fue explicada el 18 de noviembre del 2021, que es la que estamos actualmente, y la guía debe ser entregada el 2 de diciembre a las 23:59. Exactamente. Por favor, hagamos un esfuerzo grande por cumplir la fecha, ¿verdad? Obviamente, yo ya les he explicado varias veces que, bueno, hay impostergables, ¿verdad? Hay cosas que uno no puede controlar, como si se va la luz todo el día en la casa, uno no puede subir la guía, eso puede pasar. Pero salvo eso, ¿verdad? Es decir, el profe, no sé, se me olvidó, y ese tipo de cosas no vale como excusa, ¿verdad? Y bueno, es el último empujón. La extensión recomendada es entre 8 y 10 páginas más o menos. Eso es más o menos lo que calculo que tendría que tener el trabajo de extensión. Elija 4, ¿verdad? De las preguntas del siguiente menú. Es decir, tienen que escoger 4 y tienen que indicar con claridad cuáles son esas 4 preguntas que están escogiendo, ¿verdad? Desarrollo según lo estudiado a lo largo del curso. Responde a las preguntas argumentando filosóficamente. Será considerada una respuesta incompleta e inadecuada aquellos con carácter telegráfico, que telégrafo es una cosa que existía antes de que existiera el teléfono o el internet, y que solo le permitía a uno comunicarse con 20 palabras. Entonces los mensajes de telégrafo eran: sí, no, llego viernes, esperen, y ya. Es como mensaje telegráfico. No pueden hacer respuestas telegráficas, no pueden decir sí, no, no creo, sino que tienen que decir sí, no, no creo, y luego justificar por qué. O notablemente infundadas. Notablemente infundadas quiere decir: yo creo que esto es así porque mi papá me lo dijo o mi abuelita me lo dijo. Es notablemente infundado. Escriba con claridad y sin errores de ortografía y de sintaxis. Coloque su nombre y su número de carnet al examen. Muy importante todas estas instrucciones. Y tienen un menú de hasta 14 preguntas. Por si acaso alguien está nuevamente y no puso atención, no tienen que responder 14 preguntas. Tienen que escoger 4 de 14 y responder 4. Entonces, ¿cuáles son las posibles preguntas que pueden responder?
Uno, ¿qué es una no persona? ¿Existen otros términos que califiquen a no personas? 2. Utilizando la lectura de Helio Gallardo, Terror y Terrorismo de América Latina, señale y desarrolle dos conceptos posibles de violencia. Dos conceptos. Intente una definición de violencia estructural, ¿verdad? Entonces, en la lectura hay por lo menos dos conceptos de violencia, ¿verdad? Diga cuáles son, desarrollelos. E intente al menos una definición de violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural según esa lectura? 3. Usando como base su experiencia de lectura del informe del Estado de la Nación, ¿cuál aspecto de la ideología dominante en nuestro país se le mostró con más claridad? Desarrolle de manera detallada. ¿Verdad? Entonces ustedes leyeron el informe del Estado de la Nación y dicen, claro, después de leerme esto, a mí me parece claro que este es un elemento dominante de la ideología de nuestro país y voy a explicar a continuación por qué y explican con detalle por qué. Ahí la palabra clara es con detalle. 4. Analice un ejemplo de pánico moral y muestre sus rasgos ideológicos más marcados. 5. Usando como marco analítico el texto de Gallardo, Imaginario sobre Pobre en América Latina, explica ilustrando con casos locales, es decir, con casos costarricenses, por lo menos dos de estos imaginarios. Gallardo habla de 4 imaginarios. Entonces, ubican, estudian, interpretan dos casos locales y dicen cómo es que aparece alguno de los imaginarios que aparecen presentes en el texto de Gallardo. Profe, Sí, Jocelyn. ¿a qué se refiere exactamente con casos locales? Casos de Costa Rica, Ah, ok. sí. O sea, que pueden ser casos de Costa Rica, pueden ser casos de su localidad, ¿verdad? Locales. O sea, lo que no vale es usar el ejemplo de la Revolución Cubana, que es el que usa Gallardo. Pues, tienen que ser ejemplos en Costa Rica, ¿verdad? Para ver si entendieron y pudieron ubicar un ejemplo en Costa Rica del imaginario. 6. Señale usando los textos de Atilio Borón cuál debe ser la tarea de las ciencias sociales en el siglo XXI para develar los rasgos ideológicos de las políticas sociales. 7. Se puede construir un concepto de ideología usando como material de texto el texto de Anester Ceseña, Estrategias de una hegemonía sin límites. Sí, no, porque sí, porque no. 8. ¿Cuál es la relación entre libertad y desarrollo para Marqués? 9. ¿Es el concepto de desarrollo un concepto ideológico? Responda detalladamente sí, no, y por qué sí o por qué no. 10. Usando ejemplos locales, muestre cómo aparecen los mitos sobre la ley y el orden que analiza Louis Wakwang, que creo que identifica 4. Entonces, ustedes dicen cuáles son los mitos y ejemplifican con ejemplos locales. Es decir, claro, esto aparece aquí, esto aparece aquí, esto aparece aquí. 11. ¿En qué consistiría un concepto ideológico de terrorista y en qué consistiría una explicación teórica de la práctica de terrorista? Ahí obviamente es ver que si ustedes entienden la diferencia entre un pseudo concepto, ¿verdad? Y una explicación teórica. 12. ¿Cuáles son los rasgos ideológicos más notables del neoliberalismo? 13. ¿En qué consiste el tecnocratismo como ideología? 14. ¿En qué consiste el posmodernismo como ideología? 14 preguntas posibles. Eligen 4, indican cuáles son los 4 y lo entregan. Esa sería nuestra guía de preguntas y repito, sería el 2 de diciembre a las 23 horas y 59 minutos. Obviamente no lo dejen para el final, porque siempre puede pasar el clásico mediación virtual no me he cargado. ¿Tienen dudas sobre la guía?
Se le puede proponer. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Insultos? No. Creo que no, profe. Bueno. Igual sí, bueno, ya saben, si tienen alguna duda en el camino, pues me dicen, ¿no? O si se les ocurre alguna otra en algún momento, pero bueno, es eso. Y porfa, no se les olvide escribir bien, poner bien la bibliografía, poner bien la citación. Un problema, ahora una amiga me estaba contando, un problema que se ha desatado mucho en el sistema universitario desde que estamos en mediación, es que hay muchísimo más casos de plagio. Por favor, ni lo intenten, porque yo uso Turnitin para revisar las tareas. O sea, es un programa para eso. Y es, es uno de los temas en los que yo soy más, como más radical, que me parece que uno tiene que respetar el trabajo de los demás, y si va a citar a alguien, lo tiene que citar, no le tiene que plagiar lo que alguien citó. Y además, el costo-beneficio del plagio es muy bajo, porque ustedes pueden intentar pasar el curso plagiando, pero el problema es que si hay un plagio, ustedes pueden perder entre 6 meses y 6 años de sanción en el sistema universitario, no en la UCR, sino en el sistema universitario. Entonces no vale la pena hacerlo, ¿verdad? Pero por si acaso siempre es importante decirlo, porque sí, hay muchos casos ahora en la universidad, lo cual es lamentable. En las universidades, para ser preciso. Y bueno, esa es la guía. Entonces, si por el momento todo está claro, hagan así para yo quedarme con la tranquilidad de que entendieron las instrucciones que les estoy dando. Ok. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la comprobación de lectura, a la comprensión de lectura, no a la comprensión. Bueno, hoy tenemos como mucho teamwork, mucho trabajo en equipo. O sea, como hoy es como la clase de educación física. Porque vamos a tener la comprobación de lectura, la vamos a discutir como siempre, que es esta lectura sobre el mindfulness, que no hemos discutido sobre esto, pero es muy importante eh, en el mundo moderno. Entonces van a leer esta, vamos a ver qué, pero fíjense, vamos a ver si podemos hacer esto bien, porque la segunda parte de la clase vamos a trabajar, como vamos a hablar de Planeta de Ciudades Miseria, de la lectura de Mike Davis. También en esa parte vamos a hacer un poco de trabajo en grupo con esta instrucción que está aquí, que además se las paso aquí en el chat, porque vamos a tener que trabajar con este artículo, ¿verdad? Porque hay 3 preguntas generadoras ahí: leer el artículo primero, discutir y escribir 2 ideas que enlacen este artículo del Semanario Universidad con la lectura de Mike Davis, con Planeta de Ciudad de Miseria, y luego utilizar la base de datos del artículo para compararse ustedes mismos en el grupo, ¿verdad? Que eso necesita, por lo tanto, que ustedes puedan acceder al enlace web, ¿verdad? Porque lo que quiero que hagan con el enlace es que se comparen entre ustedes, porque este artículo tiene un comparador aquí.
¿verdad? Entonces lo ven aquí y uy, me baja. No, aquí está. ¿Ven? Este comparador, que es con los datos de una cosa del índice de desarrollo social, que estos son los datos que usan como modelo el concepto de desarrollo humano de Amartya Sen, que también vimos, ¿verdad? Entonces, pero para que lo vean aplicados, ustedes aquí se buscan, digamos que Mónica vive en Heredia, en Sarapiquí, ¿verdad? En las llanuras del Gaspar de Sarapiquí. Y se buscan y ahí ven en promedio cuáles condiciones de desarrollo social, de economía, de salud, de educación, de seguridad, de esperanza de vida, de consumo de litros per cápita, de acceso a la cultura y de educación superior tendría Mónica, que vive en los llanos de Gaspar de Sarapiquí, ¿verdad? Y se comparan entre ustedes para ver quién vive en una zona de más desarrollo social y si es adecuado o no y qué implicaciones tiene eso para ustedes, ¿verdad? Antes de ver el texto de Mike Davis, pero necesitaría que pudieran entrar, obviamente. Pero eso va a ser la segunda parte de la clase. Por el momento, entonces vamos a comentar esta lectura, ¿verdad? Y trabajar en grupos. Entonces, voy a distribuirlas en realidad. Ya pueden entrar a sus respectivos grupos. Nosotras pusimos de idea principal que la práctica de meditación conocida como mindfulness es una espiritualidad capitalista porque fetichiza el presente, favorece el momentismo, fomenta el olvido de la memoria histórica y apunta contra la imaginación utópica. Y Mónica, Sabrina, Stephanie y Yasuri. Nosotros pusimos en la idea principal, ¿verdad? Sí, en la idea principal. Nosotros pusimos algo muy parecido a ellas, la práctica de meditación conocido como mindfulness es la nueva espiritualidad capitalista. Ok. Y Steven, Raquel, Valeria y Jocelyn. Nosotros pusimos que el mindfulness se comercializa a menudo como una forma de mejorar nuestra productividad. Es una técnica útil para desarrollar la aptitud mental necesaria para que podamos convertirnos en trabajadoras y trabajadores más productivos y eficaces. Del grupo anterior, Mónica, Sabrina, Stephanie y Yasuri. ¿Cuál es el problema del fragmento que seleccionó Steven, Raquel, Valeria y Jocelyn? ¿Puedes repetirlo, porfa? ¿Puedes repetirlo, Steven? Sí, bueno. El mindfulness se comercializa a menudo como una forma de mejorar nuestra productividad. Es una técnica útil para desarrollar la aptitud mental necesaria para que podamos convertirnos en trabajadores y trabajadoras más productivos y eficaces. Tal vez que es un poco larga, profe. No, no es un problema de lo largo. Entonces no sé. Profe, yo creo Ujú. que es que el hecho de hacer ver como positivo, bueno, tal vez no sería que es una técnica útil, sino que es una técnica que propicia una aptitud mental para que nos convirtamos en trabajadores más productivos. Ujú. Entonces, Eso por el hecho de lo que mencionaban sobre el olvido de la memoria histórica.
Entonces genera como esa inmediatez. A ver, ¿es un artículo a favor o en contra del mindfulness? Sí. En contra. En contra. Contra. ¿Y cuál es el problema del fragmento que eligieron Steven, Raquel y Valeria? Y Jocelyn. Sí, que se ve como positivo. Claro, que no se ve la crítica. Y además, que en realidad es una explicación, es como, el fragmento seleccionado es como una explicación de lo que hace, no la idea central, ¿verdad? Entonces, normalmente los ejemplos no son ideas centrales. Pero bueno, 2 de 3, ya después de 10 tirones de ejercicio de comprensión de lectura, entonces se van a ir acostumbrando. Espero que mantengan la práctica en vacaciones. A mí me parece que, bueno, yo podríamos haber puesto la última, pero yo puse además la que escogieron los otros dos grupos, ¿verdad? El fetiche, ¿verdad? Esta otra palabra, recuerden que esto también es santo y seña para referirse a ideología. ¿Qué era un fetiche? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era un fetiche? ¿En qué condiciones se usa esa palabra? No one. Raquel, ¿qué era un fetiche? Sinceramente no lo recuerdo, pero no sé. Raquel no lo recuerda. Entonces, Valeria Cervantes, ¿qué era un fetiche? Profe, era como cuando se le daba importancia solo al producto, olvidando como todo el proceso que había detrás de eso, donde intervenían las personas. No, no era eso. Fetichismo de la mercancía, lo vieron en economía, lo vieron conmigo. ¿Qué es un fetiche? ¿Qué es un amuleto? Profe, tal vez como la devoción hacia algo más, no sé, como, bueno, en este caso yo creo que era como el dinero o así. ¿No le suena? Fetiche, la palabra. ¿Qué es un amuleto? Valeria Alfaro. Como, es que es como parte de una creencia o una práctica. Un Bueno, en ese amuleto caso yo lo vería como algo religioso, no sé, como algo religioso. como algo que me va a dar suerte. Es como algo material, sí, que le hace sentir seguro. Es algo material, ajá, y lo hace sentirse seguro a uno. Como Sí, una pistola, es un amuleto. también. También, Pero Profe, como algo que da suerte. Depende para quién, profe, también. si yo ando colgando una pistola así en el pecho, me dejan entrar a la universidad, digo que es un amuleto. si está vacía, tal vez. Si está vacía, tal vez. Bueno, buena respuesta. Steven. Profe, es algo como que uno le Profe. atribuye, digamos, como alguna cualidad o sobrenatural, digamos. Ujú, muy bien, ahí está. Es un objeto material al que uno le atribuye un poder sobrenatural y ese poder está adherido al amuleto. ¿Qué es un amuleto de la buena suerte? Es un objeto, que es un objeto material
que ustedes consideran que si ustedes tienen ese objeto y van al bingo, van a ganar el bingo. Que si salen con ese objeto a la calle, van a encontrarse un billete de 20,000 colones. Que si hacen el examen de filosofía con ese amuleto, van a sacar un 100. En cambio, el que no tiene el amuleto, y que si ustedes le dan el amuleto, digamos, Jocelyn le da el amuleto a Steven, entonces Jocelyn no va a sacar el 100 sino Steven. Es un amuleto. Y eso es un fetiche. Ese es el nombre. Fetiche significa hechizo en portugués. Entonces, un fetiche, ¿qué es? Es un objeto material que se le atribuyen poderes sobrenaturales. ¿Verdad? Por ejemplo, poner a San Antonio de cabeza. Eso es un fetiche, porque ¿qué es lo que se supone que pasa si uno pone a San Antonio de cabeza? Se casa. Se casa. Es como para pareja, ¿no? Creo que es que le consigue, se supone, y la gente cree que es que le consigue novio, una cosa así. Le consigue novio, claro. Sí, entonces, ¿alguna de ustedes ha tenido parejas? Novios o novias o no sé, lo que sea que tengan. Yo creo que todos, profe. No sé. No es que me interese la vida personal de ustedes, es un ejemplo, obviamente. Sino, no. Pero eso ustedes ¿a qué se lo atribuyen? El haber conseguido una novia o novio o amantes o lo que sea que ustedes tengan no es relevante en este momento. ¿Cómo es que lo hicieron? ¿Cómo es que lo lograron? Yo se lo atribuyo a mis decisiones. A tus decisiones. Es un problema de decisión. Y sí, porque uno es el que decide tener novio o quién o así. Es solo eso. Circunstancias también de encontrarse. Circunstancias, ¿qué más? ¿Cómo explican que ustedes piensen en cualquiera, la primera, qué sé yo, que hayan tenido, los que hayan tenido. ¿Cómo es que ustedes lograron eso? ¿Cómo es que lograron tener novio o novia o pareja sexoafectiva o lo que sea que tengan? ¿Fue porque pusieron a San Antonio de cabeza? ¿O fue por qué? Silencio incómodo. Puede ser tal vez por la capacidad de socializar. Por la Porque capacidad de uno consigue socializar. novio ahí estando en la casa. Bueno, por ejemplo, es una buena intervención de Alejandra. Primero, uno tiene que tener habilidades sociales, ¿verdad? De algún tipo. Está muy bien, las habilidades sociales. ¿Cómo qué tipo de habilidades sociales, Alejandra? Ya dijiste una. No sé, como ser amable o amistoso o algo así, ¿no? Ajá. Bueno, está bien. Comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Empatía, profe, tal vez. Empatía. Ajá. ¿Qué más? Nada más. Comunicación asertiva, empatía y habilidades sociales. Están describiendo como las habilidades que se ocupan para conseguir trabajo en una tienda. Profe, y mucha gente sabe ligar bien. Ajá, sí, sin duda, pero o sea, ¿qué tipo de cosas es? O sea, ¿qué tipo de habilidades se necesitan? Por ejemplo, si cambiamos del tema, yo pensé que por hablar de esto sería más fácil. Por ejemplo, hablemos de otro tema. Digamos que yo quiero jugar al fútbol, ¿verdad? O básquetbol, ¿verdad? Entonces, para jugar básquetbol y entrar en un equipo, yo tengo que hacer cosas, ¿verdad? Uno, primero poder moverme. Dos, tener sentido de la propiocepción, o sea, ¿verdad? Alguien que no,
yo no sé cómo se expresan ustedes, pero uno tiene amigos siempre que no tienen muy buen principio de propiocepción, que eso en costarricense se les dice alguien que es desubicado, ¿verdad? O sea, como este amigo que no se puede ubicar en el espacio, ¿verdad? Que no sabe dónde está la derecha, no sabe dónde está la izquierda. Si viene una bola rápido, nunca nota que la bola viene hacia él y se golpea, se tropieza. O sea, como que no tiene muy desarrollado eso, ¿verdad? No tiene muy desarrollado saber dónde está su lugar en el espacio. Se llama propiocepción. Todos tenemos amigos así, o puede ser que ustedes mismos sean así, ¿no? Eso es una característica y se desarrolla. Entonces uno tiene que tener capacidad para moverse, tiene que tener capacidad para respirar, tiene que entrenar todos los días, tiene que tener una buena visión para poder desplazarse en el espacio y para poder ver la cancha, ¿verdad? Pero yo les había contado que, por ejemplo, un amigo con el que jugábamos fútbol juntos cuando estábamos en el colegio, él que era muy bueno jugando, por cierto, consideraba que la razón por la que él anotaba y nos hacía ganar era porque usaba la ropa interior al revés. Ese era su fetiche, ¿verdad? Entonces, ese objeto material portaba las cualidades que tiene un buen jugador de fútbol: propiocepción, velocidad, decisión, visión, ¿verdad? Eso. Entonces, en el caso del fetiche ¿qué es? San Francisco, ¿verdad? Sí. Sí, San Francisco de cabeza, ¿verdad? No, San Francisco no hace eso. ¿Quién acaba de decirlo? Acaba de decir. San Antonio. San Antonio, claro, porque San Francisco es el de los animales. Gracias, San Antonio, se me olvidó el nombre, perdón. San Antonio de cabeza se le atribuye que ese movimiento, ¿verdad?, sustituye qué cualidades humanas, ¿verdad? Luis dice como hay gente que tiene capacidad como para ligar, pero ¿qué es eso? ¿Es cuáles cualidades humanas? Ninguna. Simpatía, profe, es que no estoy segura. No Tal sé, pero ustedes no tuvieron pareja. No han tenido parejas. Sí, pero no sé, no es algo que uno se pueda analizar, creo. Bueno, para eso están las clases de filo, para decir, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Porque bueno, aquí todos hemos jugado bola, pero bueno, para jugar fútbol lo que se necesita es esto. Pero ¿ustedes qué hicieron? De nada, simplemente gustarle. Conocer a la persona. Conocer a la persona. Bueno, Jocelyn dice simplemente gustarle, pero ¿cómo sabe uno eso? Compartir intereses. Compartir intereses, claro. Pero Jocelyn dice, porque es que es muy vacilón, las respuestas de ustedes son como respuestas de currículum para pedir trabajo, ¿verdad? Empatía, comunicación asertiva, parece que están como postulándose para dirigir la oficina de recursos humanos. Primero, tienen que interpretar los signos de la otra persona. Porque es muy vacilón que ustedes dicen decisión, comunicación. Bueno, pues si no le gustan a la otra persona, ¿qué hace? No pueden ser pareja de esa persona, porque no les gusta. Entonces, ustedes tienen que interpretar los signos de la otra persona, interpretar su comunicación, ¿verdad? Demostrarle que se sienten atraídos hacia ellos, ¿verdad? Desarrollar, dice bien Alejandra, desarrollar habilidades sociales, digamos, uno tiene que poder comunicar sus sentimientos, porque si no, es como las tragedias, ¿no? De amor, si a usted le gusta a alguien, le parece muy atractivo, le parece que comparten intereses, le parece que podría ser una buena pareja, pero nunca se lo dice, y entonces nunca va a ser su pareja. Entonces tiene que comunicárselo, ¿verdad? Y hacérselo entender y que la otra persona llegue a la misma conclusión que usted, que no, que también usted es una persona atractiva, interesante, que comparten intereses, que son buenas personas, qué sé yo.
que son sinceros en las cosas que dicen, ¿verdad? Pero fíjense que todas esas cualidades y todos esos procesos que uno tiene que desarrollar para tener una pareja, ¿verdad? O parejas o lo que sea que ustedes tengan, ¿verdad? No es lo relevante para la clase. Todas esas cualidades se le atribuyen a un objeto material. Se llama fetiche, ¿verdad? Entonces, esa palabra fetiche es clave para cuando estamos en cosas que tienen que ver con la teoría de la ideología, porque donde quiera que vean esa palabra fetiche, ahí hay teoría de la ideología. ¿Verdad? Profe, Ujú. ¿cuál sería el objeto material del mindfulness? El fetiche del presente. ¿Cuál es el fetiche? El presente. Ajá, El pero presente. dijo antes que todo fetiche tiene un objeto material. Claro, porque aquí viene el giro, ¿verdad? El término fetiche hay un objeto material que tiene poderes mágicos, ¿verdad? Pero uno, cuando se utiliza el término fetiche, siempre remite a la teoría de la ideología, porque el fetiche, no sé, creo que fue Stephanie o Valeria lo que dijo. Fetiche es un término que remite a la religión, ¿verdad? Las religiones fetichistas, ¿verdad? Como los amuletos y ese tipo de cosas. El amuleto, por definición, es un fetiche, ¿verdad? Es decir, es la suerte está pegada a ese objeto, ¿verdad? Entonces, cuando uno usa la palabra fetiche o que es fetichista, quiere decir, está agarrando un objeto o una relación social o un pedazo de la relación social y le está dando poderes que esa relación social, ese procedimiento o esa institución no tienen, ¿verdad? Entonces, cuando dice fetiche del presente, es el presente aparece fetichizado, aparece cargado de poderes que el presente no tiene, ¿verdad? Y ese es el término. Cuando hay, por ejemplo, uno podría decir, alguien está haciendo usted en una discusión uno podría decir, alguien está haciendo, qué sé yo, de las elecciones un fetiche, uno podría decir, ¿verdad? Entonces, no se está refiriendo a un objeto material en el sentido de como el amuleto, pero lo que podría querer transmitir a alguien diciendo, se está haciendo un fetiche de las elecciones, es creer que el acto material de depositar un papel en la urna hace que el poder realmente se distribuye de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces uno podría decir, eso es un fetiche. ¿Por qué? Porque el movimiento de poner un papel en la urna no hace que el poder se distribuya de arriba hacia abajo, sino que son las luchas sociales de larga duración que pueden incluir o no procesos electorales, depende, son los que hacen que el poder se transmita de arriba hacia abajo. Entonces no es solo una elección, ni la elección en sí misma la que puede hacer eso, ¿verdad? Entonces ahí hay un fetiche, ¿verdad? Es decir, bueno, yo voy a votar y ya, ahí queda refrendada, digamos, la soberanía popular, ¿verdad? O uno podría decir, usted está haciendo un fetichismo jurídico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Está haciendo de la ley un poder o le está otorgando a la ley un poder que no tiene, ¿verdad? Como decir, vamos a pasar una ley una ley que diga que es obligatorio tratar cortésmente a los migrantes, ¿verdad? Entonces, usted puede escribir la ley, puede haber una ley que diga, es una ley tratar cortésmente a los migrantes, pero eso no va a cambiar el trato grosero, aunque haya una ley, porque es que la ley no tiene ese poder, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces ahí, fetichismo del presente quiere decir, el mindfulness lo que le dice a uno es que sobre la base de
vivir el presente, de estar permanentemente atendiendo este momento, uno podría controlar el estrés o la ansiedad social, ¿verdad? La crítica que habría ahí, la crítica ideológica, sería uno, que esta práctica, dice él, hay palabra clave también para los altuserianos, el fetiche del presente, se le otorga al presente poderes que no tiene. Es una práctica, uno, que cultiva la amnesia social. ¿Por qué? Porque uno está aquí en el presente, pero uno también es su pasado, su historia, su localización social. Y eso no desaparece porque uno esté en el presente, viviendo el presente. Eso no desaparece. Dice, fomenta el olvido colectivo de la memoria histórica, olvida el esfuerzo político y social de saber cuál es nuestra historia nacional, cuál es la historia de nuestras instituciones, en qué lugar estamos ubicados nosotros de ese proceso histórico, ¿verdad? Como seres históricos que somos, que tenemos un espacio y un tiempo en el que vivimos, en el que existimos. Y además, al mismo tiempo, excluye eficazmente la imaginación utópica. Que la imaginación utópica es la imaginación del futuro, ¿verdad? Es decir, la imaginación de lo que aún no es, pero podría ser. Y para los seres humanos, la imaginación de lo que aún no es, pero podría ser, es fundamental en nuestras vidas. Absolutamente fundamental en nuestras vidas. Entonces, una atención permanente al presente, olvida qué, olvida nuestra historia y olvida el pasado, que es una parte muy importante de lo que somos, pero sobre todo también olvida el futuro, que es una cosa muy importante para nosotros. Porque, por ejemplo, si ustedes no tuvieran imaginación utópica, no estarían hoy aquí en esta clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta clase tiene sentido, ¿por qué? Por la imaginación del futuro que van a ganar después, no por otra razón, ¿verdad? Entonces, estar atentos permanentemente al futuro, olvida que esta clase tiene sentido por el futuro que yo me estoy construyendo, por la vida futura que quiero tener, o por la vida futura en sociedad que quiero tener, no solo como individuo, sino como miembro de una sociedad. Entonces, esta es el kit del asunto, ¿verdad? Bueno, vamos hicieron el ejercicio de ver si pueden entrar a la página. A esta, la que vamos a usar. Yo sí, profe, sí entro. Yo también, ya estuve leyendo antes. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a cortar, vamos a hacer el corte, ¿verdad? Son las 2:30. Revisamos a las 2:50 y vamos a hacer este ejercicio para hablar de Planeta de Ciudad de Miseria, que es leer este artículo y discutir en grupo estas 3 preguntas y luego regresamos y compararse también y luego ver qué les produce y qué reflexiones les motiva eso. Entonces, nos vemos en 20 minutos. Entonces. No, vamos a hacer ay, porque ahora son tan poquitas. 8. Temo que la última clase voy a estar dando yo mismo conmigo mismo. Bueno, vamos a hacer este ejercicio porque la lectura que tenemos hoy es Planeta de Ciudad de Miseria de Mike Davis. Entonces voy a hacer una pequeña introducción de... ¿Por qué no aparece aquí? Entonces, está este artículo, ¿verdad? Del semanario Universidad, la odiosa desigualdad que nos devolvió en 1980. Hay que leer el artículo. Hay que discutir 2 ideas que enlazan el artículo del semanario con la lectura de Mike Davis, de la que voy a hablar un momentito antes de que se vayan a los grupos, y utilice la base de datos del artículo para compararse en su grupo, cuáles condiciones de vida
cuáles son las condiciones de vida del distrito donde usted vive y qué reflexiones le motiva. Porque en el artículo uno se puede buscar, ahí está como los datos empíricos de qué características tiene cada distrito por acceso a la educación, escolaridad, acceso al agua, capacidad de consumo de agua, todo este tipo de cosas. Y compárense entre ustedes y a partir de ahí vemos qué reflexión le motiva. Este texto, Planeta de Ciudad Miseria, de Mike Davis, es una traducción. El texto en inglés se llama Plants of Slums. El texto se llama así, Planet of Slums. La palabra en inglés es slums. Y curiosamente, en español no existe, siendo que en América Latina es un país donde hay un subcontinente donde hay tantos pobres, no existe una palabra para slum, sino que el término técnico es área urbana hiperdegradada. Área urbana hiperdegradada, ¿verdad? Este sería el término en español, y lo que sí es que hay términos en cada uno de los países para referirse a una área urbana hiperdegradada, ¿verdad? Que puede ser vecindad, puede ser pueblo joven, puede ser chabola, puede ser villa miseria, es como le dicen en Argentina, puede ser favela, que es como se le dice en Brasil, ¿verdad? Los costarricenses normalmente le dicen a las áreas urbanas hiperdegradadas precarios, ¿verdad? La forma en la que se les dice. Costa Rica tiene entre 13 y 16 zonas que se consideran áreas urbanas hiperdegradadas. Que la forma de saber si algo es un área urbana hiperdegradada, un lugar es un área urbana hiperdegradada, es que existen más de 200 pobres por hectárea cuadrada en ese lugar. La forma en la que se sabe. El texto de Mike Davis tiene varias tesis que son importantes. El texto lo tradujeron como Planeta de Ciudades Miseria, así es como tradujeron Ciudad Miseria, o Villa Miseria, es como le dicen los argentinos. Y la tesis fundamental es una tesis que considera un artículo que se pregunta qué va a pasar cuando por primera vez en la historia de la humanidad la mayoría de seres humanos vivan en las ciudades. Esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la vida de los seres humanos, la mayoría de seres humanos que han vivido y han existido en nuestro mundo han vivido en el campo. Las ciudades son fenómenos muy recientes. No muy recientes, sino ha habido grandes ciudades siempre, como Roma, como Babilonia y así. Pero la mayoría de la población del mundo siempre ha sido una población rural. En algún momento de este siglo, de haber empezado este siglo, eso se cambió. Y la mayoría de la humanidad empezó a vivir en las ciudades. De hecho, en 1950, solo existían 86 ciudades en el mundo que superaran el millón de habitantes. Solo existían 86 ciudades en el mundo que tuvieran más de 1 millón de habitantes. De hecho, yo no sé si ustedes lo saben, hasta 1966 Costa Rica no tuvo más de 1 millón de habitantes. En 1966 Costa Rica consigue el primer millón de habitantes, ¿verdad?
Es decir, de 1821, que se supone que es la independencia del país, hasta 1966, el país lo que tiene es 1 millón de habitantes. Desde 1966 hasta nuestros días, el país multiplica por 5 su población. Tiene 5 millones de habitantes. ¿Verdad? Es decir, el medio siglo que separa 1966 del 2020 multiplica por 5 lo que la población de Costa Rica hizo en 150 años. Y por primera vez en la historia de la humanidad está planteado la posibilidad, uno, de que la mayoría de la población sea urbana. Aquí hay una cosa muy interesante, que es la tensión entre la ciudad y el campo, que es una tensión histórica, filosófica, de largo alcance, porque normalmente las ciudades han sido vistas, bueno, hay una larga polémica de qué es mejor, si vivir en la ciudad o vivir en el campo, una larga historia. En el idioma inglés es muy interesante porque en inglés country es campo y es país, las dos cosas. O sea, se identifica la nación con el campo, ¿verdad? Y gente como Kant, por ejemplo, decía que el aire de las ciudades vuelve a los hombres libres, ¿verdad? Para Kant. Las ciudades son las que garantizan la libertad, las que vuelven libre a los seres humanos. Entonces, quienes defienden la ciudad siempre han considerado que la ciudad es superior porque es el lugar es el lugar donde se concentra el poder político y económico, ¿verdad? Es muy raro que sea en el campo, donde hay sociedades donde en el campo se concentra la riqueza, pero la mayoría de sociedades que conocemos, la riqueza y el poder político se concentran en las ciudades. Es el lugar de la novedad, es el lugar de la innovación, es el lugar donde se puede empezar una nueva vida. Es el lugar donde uno se puede escapar de las tradiciones, de la vida pueblerina, ¿verdad? Eso. Pero también las ciudades, digamos, los que defienden la vida en el campo, ¿verdad? Como una forma superior de vivir, le atribuyen a la ciudad, bueno, la corrupción. Fíjense que inclusive en el lenguaje bíblico, los símbolos de la corrupción son las ciudades, no el campo, ¿verdad? Fíjense que en el lenguaje bíblico las referencias al campo son siempre positivas, ¿verdad? Como el pastor de almas o el paraíso, jardín del Edén, ¿verdad? En cambio, las referencias a las ciudades siempre son negativas, ¿verdad? Salvo en el Apocalipsis, ¿no? Que habla de la Nueva Jerusalén. El símbolo de la corrupción son las ciudades, ¿verdad? Roma, Babilonia. También el símbolo del anonimato, entendido mal, no del anonimato, de la anomia, ¿verdad? De la falta de normas, de ese lugar del engaño, ¿verdad? De la triquiñuela, ese lugar donde no hay una vida cualitativa, sino que todo se compra y todo se vende, ¿verdad? Es el lugar del tráfico en el sentido técnico del término tráfico, ¿verdad? Del mercado. Es un lugar donde no hay sensación de comunidad, ¿verdad? No existe la sensación de comunidad, sino que existe el anonimato individual, ¿verdad? Y que el campo, por otro lado, sería lo que representa los valores de la vida comunitaria, la vida cualitativa,
la religión profunda. Bueno, porque eso es también la otra idea, que las ciudades son tendencialmente no religiosas. La religión profunda, la tradición, ¿verdad? La estabilidad también, ¿verdad? Entonces hay una larga disputa entre el campo y la ciudad, y lo que es novedoso es que por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de seres humanos vivimos en las ciudades, y empiezan a existir ciudades que tienen más de 20 millones de habitantes, ¿no? Como Sao Paulo, como Beijing, como la Ciudad de México, que nadie sabe si eso es urbana y ecológicamente sostenible, ¿verdad? Y aparecen todos los nuevos debates de estas megalópolis, que a mí me parecen muy interesantes, porque son los debates que ustedes van a vivir probablemente cuando sean trabajadoras sociales, ¿verdad? Porque son los debates, por ejemplo, asociados, uno, a la falta de planificación, ¿verdad? Tenemos grandes ciudades, pero las ciudades no son planificadas, sino que crecen desordenadamente, ¿verdad? Por ejemplo, lo más probable en el caso de Costa Rica es que el cono urbano de San José, Alajuela y San Ramón, eso se transforma en un solo núcleo, ¿verdad? Pero sin ninguna planificación, es decir, nada más la ciudad se va haciendo tan grande que se termina uniendo una con otra. Presupone toda una serie de problemas nuevos asociados a la urbanización, que uno, la urbanización necesita servicios. En el campo normalmente uno podría ir al río a bañarse, en la ciudad uno no puede ir al río a bañarse, necesita que haya agua potable, y si no, tiene que resolver el problema del agua potable, tiene que resolver el problema de las casas, tiene que resolver el problema de los asentamientos urbanos, tiene que resolver el problema de las escuelas en los asentamientos urbanos. La vida en el campo siempre fue, digamos, la escolarización está íntimamente vinculada al proceso de urbanización social, porque la vida en el campo, la vida campesina, hacía que la educación social se realizara en la producción misma, ¿verdad? Como dice el Tusser, es decir, parte de la socialización y de la educación de los jóvenes y los niños campesinos era aprender la vida campesina, aprender a sembrar y a cosechar y a ese tipo de cosas, ¿verdad? Aparece el debate obviamente, sobre la delincuencialidad, las nuevas formas de delincuencialidad que siempre han estado muy asociadas a la ciudad. Además aparece el problema del multiculturalismo. Las ciudades son multiculturales. Yo no sé si ustedes lo saben, pero esto a mí me parece muy interesante, que es Costa Rica. Es el país más cosmopolita de América Latina, en contra de lo que uno creería, porque uno cree que Costa Rica es bastante, no sé cómo decirlo, pueblerino, tal vez. Costa Rica es muy cosmopolita, porque de la población costarricense, 91% son costarricenses, y hay un 9% de migrantes. Y ese es el porcentaje de migrantes más grande que hay en cualquier otro país de América Latina. No hay países de América Latina que haya 10% de la población migrante, ¿verdad? Que en Costa Rica, por el momento, la mayoría de migración es hispanohablante, pero ni siquiera, ¿verdad? Porque en el último periodo los principales grupos migrantes en Costa Rica son los nicaragüenses, obviamente, son la mayoría, pero luego están en orden colombianos, cubanos, no, los cubanos son cuartos, venezolanos, cubanos, haitianos, dominicanos. En el último periodo hay una migración africana también que se está quedando en el país. Entonces, todo eso vive en las ciudades, ¿verdad? En las nuevas ciudades,
y sobre todo en estas áreas urbanas hiperdegradadas, en los slums, ¿verdad? Se calcula que el 85% de los habitantes de los slums, de las áreas urbanas hiperdegradadas, habitan y ocupan las casas de manera ilegal. O sea, no tienen títulos de propiedad de ningún tipo. O sea, no hay forma de que demuestren que allí donde viven es propiedad de ellos, aunque lleven 30 años viviendo ahí o 20 años viviendo ahí. Para el año 2035 que se calcula que la mayoría de pobres del mundo estará en las ciudades. Y esto es muy interesante porque nosotros siempre hemos asociado la pobreza a la pobreza rural normalmente. Pero cada vez más el resto de la pobreza estará asociado a formas de la pobreza urbana, con la diferencia de que los pobres urbanos, por ejemplo, no producen y no pueden producir su comida. En cambio, en el campo, los pobres producen su propia comida, ¿verdad? Y hay un porcentaje muy importante de la vida en la ciudad que está asociado a, por ejemplo, a la vestimenta. Las fotos más viejas de pobres urbanos, de pobres rurales, ¿verdad? Si ustedes ven fotos del siglo XIX o de inicio del siglo XX, los pobres rurales tienen dentro de de las cosas que se ven en la foto, ¿verdad? Está que no están calzados, son descalzos, ¿verdad? En cambio, los pobres en la ciudad no pueden ser descalzos por razones obvias, que es que en la ciudad no se puede andar descalzo. Y además aparecen otra serie de fenómenos interesantes, el surgimiento de nuevas religiosidades. Por ejemplo, el pentecostalismo tiene como característica peculiar, y esto es muy interesante, que es la primera religión surgida en las ciudades. Las religiones no surgen en las ciudades nunca, las religiones surgen en el campo. Todas las grandes religiones surgieron en el campo. El catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, el islam, claramente. Pero el pentecostalismo es la primera religión que surge en las ciudades, que surge justamente en los slums, pero de Estados Unidos. El pentecostalismo es una religión vinculada a los afrodescendientes en Estados Unidos y que surge sobre todo en las áreas urbanas hiperdegradadas y es particularmente popular sobre todo entre las mujeres, ¿verdad? Y tiene que ver con con las campañas antialcohólicas que hace el pentecostalismo, y eso libera un importante rubro de ingresos de las familias de menores ingresos. Entonces, estas son algunas de las características que pone el autor en relación con eso. Hay otras, yo sé que hay otras, pero pero bueno, ustedes las pueden ir viendo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de lectura. Bueno, vamos a hacer estas 3 preguntas que están ahí en 25 minutos, ¿verdad? A partir de ahora son las 3:15. Vamos a trabajar en grupos hasta las 3:40 y luego lo discutimos, ¿verdad? Creo que lo pueden hacer rápidamente. Entonces, los voy a agrupar. Ahora son menos, no sé por qué. Entonces, vamos a hacer 2 grandes grupos. Ya.
Entonces, adelante. En Sachi era 80.8 y en Grecia era 81, igual que con lo que es la educación, que son solo unos puntos de diferencia, así, pero muy similares. ¿Y Luis, qué vas a decir? Bueno, nosotros comparamos Grecia con el distrito de La Bruca y era muy interesante que Grecia tiene mayor índice de desarrollo y aquí lo tenemos en 63 y ellos lo tenían como en 80 y algo, por ahí, 70 y algo. Después otra característica, así que a mí me llamó la atención fue el índice de seguridad, que aquí lo tenemos en 85 y ellos lo tienen como en 96, súper altísimo, y te hace un reflejo de eso. Pero aún así, el mismo índice de la Bruca a mí me parece como que no refleja la realidad porque en Oruca ya abarca muchas ciudades hiperdegradadas o barrios, o como veníamos hablando, como La Carpio, La León 13, Bajo Lo Ledesma, Barrio Corazón de Jesús, Barrio México, que son zonas hiperdegradadas y cuentan con altos índices de violencia, pero como que no se refleja, digamos. Bueno, desde mi percepción. Bueno, 86 en seguridad es bajo. Yo lo vería más bajo. Bueno, puede ser No, que que la cosa se haya también, empeorado los últimos 4 años. Porque estos son datos del 2017. Perdón, Valeria. que a mí también me extrañó que en Turrialba hubiera mayor índice de salud y seguridad que en Grecia. Turrialba aparece mejor rankeada que Grecia. Ajá. Ah, pero puede ser. ¿Por qué te parecía que no? No sé, porque en el índice de salud, de ahí no se siente como que aquí es más grande. O sea, no sé cómo sacan eso, pero yo esperaba que fuera más alto aquí. Que el acceso a salud quedara más alta en Turrialba que en Grecia. Digamos que quedara más alto aquí en Grecia que en Turrialba. Ya. No, pero puede ser que no. Porque es que el índice de salud es el acceso y las enfermedades también. ¿Y qué más? ¿Qué más les llamó la atención? Lo del consumo Profe, de agua, ¿no les llamó la atención? ¿qué es acceso a cultura? Acceso a cultura, literalmente. Si tenés acceso a ir al teatro, ir al cine, ir a la danza, a conciertos, a bibliotecas, a ateneos. ¿Qué es eso? Profe, Sí, Luis. también otro dato que que nos llamó la atención fue el índice en economía, que aquí en el distrito de Loruca está en 40. Pues yo no sé si mi compañera está para que le diga el de Grecia, que todavía está más alto y es muy loco porque también la zona de Loruca es como una zona muy industrializada, hay demasiadas empresas grandes, principalmente en automóviles y no sé, está digamos la Pozuelo también que contrata mucha gente, pero sí lo tiene más elevado Grecia. A mí me esperaba que fuera más de esta zona céntrica de San José. No, no necesariamente, porque es que el Uruca contrata gente, pero no necesariamente el Uruca. O sea, puede ser que todo el mundo se mueva a trabajar al Uruca, pero no necesariamente que sea del Uruca. Sí, por eso yo lo veía como en relación a la cantidad de empresas que existen en Loruca. Pues no necesariamente. Que eso es muy interesante porque siempre está esta hipótesis de que si se abren fábricas o si se abren empresas, eso va a ayudar al desarrollo de las oportunidades laborales de una determinada zona, ¿verdad? Pues aparece como eso, es como como todo el gancho, por ejemplo, con las zonas francas y esto. Pero es que no necesariamente eso fuera así si las empresas estuvieran obligadas
de alguna forma a contratar a las personas de la zona. Pero si son empresas que ocupa trabajadores calificados, que es una de las cosas que decía el artículo, y entonces nada más los contrata de otro lado, ¿ya? Y eso es todo lo que pasa, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la gente que trabaja en determinadas empresas son de la zona. No, no hay ninguna relación. Y, ¿qué? Y bueno, y en relación con el artículo del semanario, ¿qué les pareció? Además de que está un poco largo, pero muy interesante. Las ideas sobre el semanario y la lectura de Mike Davis que produjeron ahí. Profe, tal vez que se evidencia como todas esas diferencias en el modo de vida, bueno, y también el acceso de las personas que vivían, bueno, en ese caso, tanto en Sarapiquí como en Escazú, ¿verdad? Como toda la desigualdad que se observa. Ok, pero ¿qué más? O sea, eso es. Profe, Ujú. bueno, también se muestra como una imagen de la realidad que vive el país, porque muchas veces se nos presenta Costa Rica como, digamos, como la Suiza centroamericana o algo parecido, y uno piensa que tal vez, no sé, en estas situaciones dentro del país, o sea, y que la desigualdad tal vez uno piensa que tampoco no es tan grande, pero realmente el texto muestra cómo en una parte del país se vive en condiciones similares a las de África y en otras, como las de Europa, que son, o sea, es totalmente diferentes, lo contrario, y aunque sean así tan distintas entre ellas, sí, es entre el mismo país, o sea, son pocos kilómetros de distancia. Son 123 kilómetros, que eso, 123 kilómetros se hacen, ¿qué? En 3 horas, más o menos, ¿no? Es el tiempo que toma hacer 123 kilómetros. ¿Y qué más le llamó la atención? ¿Cómo lo relacionaron con la lectura? Bueno, Mónica iba a decir algo, con la lectura de Mike Davis. Sí, profe, que esto de las zonas hiperdegradadas, yo Ujú. le decía a los chiquillos que tal vez las casas no estarán así como una encima de otra, porque es muy poca la población. Bueno, tal vez muy poca no, pero sí es menos que en Escazú. Pero las condiciones de esas casas son sumamente precarias. Entonces, tal vez no será como los precarios que uno ve en San José, pero las condiciones de las casas en sí, sí son muy similares. Ok. Profe, Ajá. nosotros en grupo hablamos ahí de una idea de cómo las poblaciones de las áreas urbanas hiperdegradadas están infrapresentadas en las estadísticas, pero que ahora los datos de las Naciones Unidas han revelado que están muy por debajo de la realidad y no se lo relacionamos con la segunda actividad que estábamos hablando hace poquito. Mm, Y claro. después otra idea que también me pareció como interesante ya del seminario es cómo cambian el acceso a servicios, como ahí lo pusieron del agua. Digamos, aquí fijo en las zonas céntricas es mucho más fácil acceder al agua que allá en Sarapiquí, que lo que dice que es como cada 15 días que llega la Coca-Cola, igual no es ni el Estado, es una empresa privada, pues nacional. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué les produce a ustedes eso como trabajadores sociales? Porque un poco esa es la realidad con la que ustedes van a trabajar. Es decir, ¿cómo creen que van a enfrentar eso? Ni idea.
La respuesta, profe, no estamos muy seguros cómo va a terminar el año. Pues, y también sabemos que las políticas, al ser tan focalizadas, no nos van a permitir hacer pues lo que quisiéramos. Muy bien. Claro, porque fíjense, es muy interesante esto que dice Mónica, ¿verdad? Que eso lo han estudiado ustedes, el tema de la focalización de la pobreza, pero después de leer uno dice, ¿cómo una política focalizada va a resolver el problema del acceso a los servicios? Es decir, ¿cómo se resuelve eso? Si es muy gráfica por ejemplo, la relación con la salud, ¿verdad? Es decir, ¿cómo resuelve una política que haya en un lugar un EVAIS cada 15 días y que en otro lugar haya 4 de los principales hospitales del país a 10 kilómetros, en un radio de 10 kilómetros, ¿verdad? En 10 kilómetros usted puede ir a cualquiera de los 4 mejores hospitales del país. En otro lado es un EVAIS cada 15 días y solo se puede atender 2 personas por familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a operar la política focalizada en esas condiciones? O sea, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Verdad? Y la otra cosa que es muy interesante, no sé si notaron, es el acceso a educación. También es muy llamativo. Que yo les decía que es una cosa que a mí me parece que ustedes tienen que meditar mucho. Yo no sé por qué, nunca he entendido muy bien por qué en trabajo social no hacemos un esfuerzo como más grande para pensar el problema. Yo creo que se les había dicho alguna vez como mi familia es salvadoreña, la familia por parte de mi padre es salvadoreño. Entonces, es como una cosa que uno piensa mucho, pero El Salvador es un problema que se discute mucho, que es, ¿qué pasa si la gente es analfabeta? ¿Qué pasa si la gente no sabe leer? O sea, ¿cómo funciona la política social si la gente no sabe leer? Profe, Ujú. ¿en qué sentido dice como que la carrera no lo estudia, digamos, como... Yo no sé, yo no los, o sea, no es ninguna acusación contra la carrera, pero yo nunca los he oído hablar mucho de ustedes de eso. O sea, por ejemplo, cuando les digo, bueno, ustedes han trabajado en algún momento con personas analfabetas, ¿cómo hacen? Nunca me he encontrado con muchas experiencias, siempre hay una o dos personas, pero no mucha. Pero yo no sé si ustedes se fijan. Fíjense, corríjame si no, porque puede ser que esté hablando paja y esté equivocado. Y puede ser. Pero díganme si no hay como una suposición en todas las cosas, como que ustedes estudian y como las cosas prácticas que les toca hacer y así, hay una suposición que es la gente sabe leer o no. Bueno, profe, de mi experiencia, digamos, la práctica comunitaria tercera nosotros lo hicimos con población adulta mayor y muchos no sabían leer y escribir, entonces, digamos, uno adecuaba los talleres y las capacitaciones a esa población. A ver. Que si hay, o sea, siento que si hay un manejo en la carrera, también no es como tan explotada como debería ser y también, como dice usted, no hay mucho interés, siento yo, porque sí cuando se habla de educación se habla como en ciertos grupitos, no es como usted lo dice, en general la carrera, o son ciertos profesores que ponen el tema sobre la mesa, no siento que sea la carrera. Yo creo que ¿cómo te digo? Creo que es un problema que no se discute mucho y no es un tema como de la carrera, sino es un tema como del país. Este país no está acostumbrado a que haya mucha población analfabeta. Es una cosa como rara en el país, porque digamos, el proceso de alfabetización de Costa Rica fue exitoso, relativamente exitoso. Entonces, la gente era pobre, era humilde, pero sabía leer, ¿verdad? Ahora, la tendencia, a mí me parece, es que,
Bueno, porque ahí de hecho lo ponen, ¿no? En la entrevista, es una entrevista del 2018. Dice, bueno, en este pueblo es uno del 3% de la población que no sabe leer, ¿verdad? Y ya 3%, bueno, es un número, ¿verdad? Es decir, es unas 15,000 personas. Más bien, a mí me gustaría saber, Luis, esa experiencia tuya con personas analfabetas, ¿cómo fue? ¿Con qué herramientas te hiciste para enfrentar eso? Casi todo fueron exposiciones orales y prácticas, casi no había nada de texto, no habían presentaciones, era muy difícil porque eran temas de autogestión y enseñar como datos y así, y que no lo sepan leer costaba mucho, entonces había que buscar otras estrategias que puedan hacer la autogestión sin estar llenando o leyendo documentos. No sé si me explico bien. Creo que sí, pero ¿y cómo le hacías? ¿Qué hacían? Mímicas, dibujos, hablar mucho, ¿cómo lo enfrentaban? Era mucho más de hablar, eran como círculos de conversaciones, porque era un grupo de baile en San Miguel, en San Ramón, San Miguel creo que era. Y entonces era un grupo de baile, pero les estaba como costando conseguir transporte, costando hacer actividades, y a veces uno en la carrera le meten muchos tecnicismos que son importantes, que los aprendan, pero con población así costaba mucho, entonces había mucho que hablar, hacer prácticas, involucrar a la familia también, y sí hay mucha resistencia también, porque como es una población que ya se ve que no es productiva, que ya debería estar más como en la casa descansando, costaba mucho, digamos. Claro, claro, muy interesante. Yo creo que es muy interesante lo que cuentas y es muy interesante que lo penses y creo que es muy interesante que la carrera lo pensara más porque, porque el curso de la vida social del país está muy marcado porque, bueno, porque hay una crisis social y económica y un empobrecimiento muy intenso, un aumento de la desigualdad, así como también dice el artículo que ustedes leyeron, muy intenso, es decir, el país no es que sea un país pobre, es un país que es desigual, que es distinto. Por lo tanto, no es un país que tiene muchos pobres, tiene muchos empobrecidos, diría Gallardo, que es diferente. Eh, y dentro de las características típicas del empobrecimiento, una de las formas más extremas de empobrecimiento y exclusión es no poder leer, ¿verdad? Porque yo no sé si se fijan, ¿cuántos de las políticas sociales y de los servicios públicos que se supone que son niveladores de la desigualdad, ¿verdad? La educación, la electricidad, el agua, está pensado como un mecanismo como para emparejar la cancha, ¿verdad? De la desigualdad. Pero pensemos en cuántos de esos servicios suponen y necesitan que la gente lea. Por ejemplo, hacer un reclamo por el valor del recibo del agua. Es una cosa muy típica que pasa. Eso supone que la gente sabe leer y escribir. Si no, no lo puedes hacer. Es imposible hacerlo. Y profe, con eso que comenta usted de la desigualdad y de la alfabetización, que es importante, también ahora está esta nueva era de la alfabetización digital, que ha aumentado mucho la brecha de desigualdad y como ahora muchos estudiantes en este camino virtual no tienen el conocimiento de usar esas herramientas, o sea, todavía se sigue aumentando la brecha. Claro, es como un sistema de doble analfabetismo, digamos, por decirlo de alguna forma, como de doble barrera. Y más trámites ahora se hacen de forma digital, del agua, de la luz. Sí, y entonces si no sabes eso, en realidad quedas excluido. Este es el tema. Y es muy dramático porque los datos son muy obvios, ¿no? Del empobrecimiento general.
pero el comportamiento de la sociedad no es adaptarse a eso, sino radicalizar la desigualdad. Entonces creo que es una cosa que deberían, no sé, meditar, sobre todo porque dentro de 1 o 2 años les va a tocar estar ejerciendo, ¿verdad? Entonces, creo que es una cosa que vale la pena pensar. Pero bueno, son las 4:05 y bueno, ahora somos solo 6 personas aquí. Entonces, nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Con la otra clase. Entonces, ya. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Gracias.